Entonces, cuando se bañan los pacientes hay que mirarlos por todos lados, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, desnudos. Bien, con todo el respeto, por supuesto, pero hay que evaluarles siempre todas las lesiones, ¿bien? Porque muchas veces, por más que sean autoválidos, muchas veces los abuelos tienen lesiones que ellos no se dan cuenta que tienen. Y lo peor, a veces entran los pacientes con lesiones y uno, por no evaluarlos, después el familiar, una semana después ponerle, se las encuentra y dice que son culpa del geriátrico o del cuidador que no lo cuidó y por eso se infectaron, por eso se le hizo la escara. Entonces ustedes tienen que el primer día revisar al paciente, hacer una lista y decirle al familiar: mire, sabe que le encontré esta herida, esta lesión, esta escara, esta infección, para que después no se la embadurnen a ustedes como si fueran ustedes las culpables de que le ocurriera esto al paciente, ¿bien? Por otro lado, tenemos las fuerzas mecánicas persistentes. Hacer, por ejemplo, cuando el paciente tiene ropa que no le anda, que no le va, o zapatos que le lastiman, que le raspan el pie. Entonces al principio no le dan bola, pero con el tiempo le termina haciendo una herida ese calzado. Entonces hay que tener mucho cuidado con el calzado, con el doblez de las sábanas, ya lo dijimos, bien, que las sábanas tienen que quedar derechitas, sin arrugas, bien. La ropa tiene que quedar holgada y cómoda para todos los abuelos, bien. Las fuerzas mecánicas son importantes, tanto las fuerzas que hacen los cuidadores cuando lo levantan de la cama y lo sientan en la silla, cuando lo secan después de bañarse. He visto abuelos que por refregarles el toallón se les rompe la piel, imagínense. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas las fuerzas mecánicas y más las que se realizan cada tanto o diariamente en los pacientes. Bien, por otro lado, el uso de fármacos. Todos los pacientes que por sus enfermedades, por ejemplo, si el paciente tiene artritis reumatoidea o enfermedades crónicas que los llevan a tomar analgésicos, corticoides o cualquier tipo de fármaco que consideramos AINE, antiinflamatorio no esteroideo o esteroideo, cualquiera de los fármacos no esteroideos o esteroideos entorpecen la agregación plaquetaria y entorpecen la cicatrización. Los citostáticos, por ejemplo, son los fármacos que toman muchos trasplantados, bien, que afectan las defensas, disminuyen las defensas básicamente. Entonces evitan la cicatrización. Todo paciente que tome este tipo de medicamentos, o también, que me olvidé de agregar, estoy pensando ahora, los fármacos anticoagulantes. Hay personas que por enfermedades cardiológicas necesitan tomar anticoagulantes. Entonces, todos los pacientes que tomen corticoides, analgésicos en general, antiinflamatorios en general, medicación para los trasplantes y anticoagulantes, tienen alterada la cicatrización. Entonces hay que tener cuidado, y esto sí puede ser pregunta de examen. Hay que preguntarle siempre al paciente si toma alguno de estos medicamentos, inclusive la aspirinetita que toman para el corazón todos los días le altera la cicatrización porque es antiagregante plaquetario, bien. Entonces hay que tener mucho cuidado. También el uso de sustancias químicas. Hay personas que habitualmente, por ejemplo, usan alcohol en las manos, más bien en esta época, alcohol en las manos, alcohol en gel, o personas que por su trabajo constantemente están usando lavandina. Son sustancias químicas que no solo van a dañar la piel, sino evitar la cicatrización. Y por último, el tabaco es un fármaco, digamos, una costumbre tonta que favorece a que no se cicatricen los tejidos adecuadamente. Bueno,
las condiciones ideales para que una cicatrización se haga adecuadamente son todas las que se enumeran acá abajo. O sea, la temperatura de la piel tiene que estar entre 36 y 37 grados. El enfriamiento retarda la cicatrización y, ojo, hasta puede matar el tejido de granulación. El tejido de granulación es el tejido con el que se va reparando la herida. Piensen, por ejemplo, más adelante, cuando veamos las distintas técnicas de curación, siempre lo ideal es tener, por ejemplo, los sueritos encima de una estufa para que estén tibios, que son los que vamos a usar para lavar las heridas. Bien, porque si nosotros colocamos un líquido demasiado frío, vamos a matar la piel que se está regenerando. Entonces en cada curación nosotros estamos retrasando el procedimiento. Bien, otra es el pH 5.5 o 6.6. Entre 5.5 y 6.6 es el pH normal, que es la acidez normal de la sangre. Bien, recuerden que la acidez es un valor que va desde el 1 al 14, en donde el 1 es más ácido y el 14 es más alcalino, o sea, todo lo contrario, ácido. La piel tiene un pH, la sangre tiene un pH bastante neutral. El neutro es el 7, bueno, nosotros estamos entre 5 y 6. Bien, bastante neutro el pH de la sangre. Bien, entonces, las bacterias cuando colonizan y se ponen a vivir en la piel, van a hacernos, depende de la bacteria que colonice, van a hacer que la herida sea más ácida o más alcalina. Entonces, mientras más nosotros mantengamos la acidez en los valores normales que debe tener la sangre, menos probabilidad de infección bacteriana vamos a tener. Bien. Por otro lado, volviendo a la temperatura, por ejemplo, si nosotros tenemos la herida más fría que lo normal, por eso se cubren las heridas, porque si tenemos la herida más fría, damos más posibilidad a que hongos y bacterias colonicen. Bien, entonces, muchas bacterias y los hongos en general no viven en una temperatura de 36 a 37 grados que está nuestro cuerpo. Bien, que están por dentro. Nuestra temperatura normal es entre 36 y 37. No confundir con la temperatura axilar, que es la temperatura que nosotros tenemos por fuera. Bien, pero dentro de la piel para adentro nuestra temperatura está en 37 grados. Entonces, si nosotros mantenemos la temperatura de la herida entre 36 y 37 grados, vamos a evitar la generación o que se queden ahí a vivir hongos y bacterias. Bien, no quiere decir que todos los hongos se van a morir y todas las bacterias, no, pero una gran mayoría. Bien, igual con el pH. El nivel bacteriano tiene que ser menor a 100.000 unidades formadoras de colonia, porque mientras más bacterias tengamos, más difícil va a ser la cicatrización, pero nunca podemos asegurar una esterilidad. Hasta que eso no se selle, hasta que la piel no se cure, eso nunca va a ser estéril, porque hay bacterias en todos lados, en el aire, en todo. Entonces, por eso es importante siempre lavar constantemente, o sea, todos los días o cada 2 días por lo menos, es importante lavar las heridas. Ya lo vamos a ver con más detalle cuando veamos las técnicas de curación. Pero el lavado de la herida principalmente es para bajar la población bacteriana. Bien, no es necesariamente un proceso de curación, no es para lavar todo, es solo para lavar las bacterias. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces tenemos la temperatura, la acidez de la herida, el nivel bacteriano. El tejido tiene que estar libre, o sea, la piel tiene que estar, o la herida tiene que estar libre de tejido necrótico. El tejido necrótico es el tejido muerto, desvitalizado. Bien, entonces,
Por eso es importante, y ya lo vamos a ver más adelante, el debridamiento. El debridamiento es la forma o los distintos mecanismos con el que podemos sacar el tejido muerto. Bien. Por otro lado, la humedad debe ser controlada. De modo que, perdón, porque volviendo a lo del tejido necrótico me faltó un detalle. En un pedazo de piel muerta pueden haber tantísimas bacterias. Entonces ustedes por ahí limpian, desinfectan, esterilizan y hacen tantos procedimientos, pero si dejaron pedazos de piel muerta, estos pedazos de piel muerta le van a volver a que se colonicen las bacterias en toda la herida. Por eso es importante siempre el debridamiento. El mejor debridamiento es el quirúrgico, el que hace el cirujano. Bien, pero ya vamos a hablar más en detalle de eso adelante. Hoy quiero que les quede el concepto de que la herida tiene que quedar lo más limpia posible de tejido muerto. Así se aseguran de que hay bajo nivel bacteriano. Bien. Por otro lado, la humedad debe ser controlada, o sea, tiene que haber humedad en la herida. Pero cuando tenemos pacientes con patologías, como ya les dije, de riñón o de corazón que hacen edemas, a esa humedad, a ese exceso de humedad, hay que estar sacándolo constantemente. Inclusive vienen esponjas para las heridas de las piernas de esos pacientes y vienen unos aparatos que hacen vacío y que aspiran el exceso de humedad para que ayudar a cicatrizar esas heridas. Bien, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero quédense con ese concepto. La humedad tiene que haber, pero nunca en exceso. Bien, ni que esté muy húmedo ni que esté muy seco.